Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenidos a este programa de su canal de YouTube de su servidor. En esta oportunidad queremos hablar de este tercer recurso bíblico, el diccionario digital excavadigital.com, que tenemos en pantalla aquí, estos tres recursos y este tercero, diccionario digital excavadigital.com, y la relevancia y la importancia del mismo. Este diccionario digital, que lo tenemos aquí en pantalla, tiene una gran utilidad en la exégesis bíblica. Lo hemos creado con el fin de ayudarnos en los cursos de griego koiné, en las exégesis. Todo estudiante de teología requiere hacer traducciones rápidas, concretas, concisas, precisas y macizas. Entonces, aquí tenemos este diccionario, brevemente se los vamos a exponer. ¿En qué contexto vamos a exponer este diccionario? Lo vamos a poner en el contexto de un texto bíblico. Vamos a ver si entramos al texto de Mateo 1.2. Vamos a usar Mateo 1.2 como ejemplo para usar correctamente el diccionario. Usaremos dos palabras, las primeras dos. Creo que con eso es suficiente para entender el uso y los recursos que trae este diccionario para la exégesis bíblica. Vamos a tener entonces, vamos a ir al interlineal, un momento, y en el interlineal vamos a ir directamente hasta la parte de la morfología de este programa. Aquí tenemos el texto en la parte superior. No sé si lo miras: Abraham, Jenisen, Ton, Isaac de Jenisen, Ton, Jacob, etc. Nos interesa estas dos primeras palabras. Digamos que usted va a traducir este texto, pues vamos a ir diciéndole cómo se haría. En esta traducción nosotros usamos tres elementos: la palabra que se busca en el diccionario, el paradigma y un resumen de el texto de la primera oración, para poder ayudarnos en lo que se llama la sintaxis. Entonces, estos tres elementos son necesarios en una exégesis básica, y es aquí donde entra la parte del diccionario en exégesis. Es una parte fundamental en la exégesis esto que le vamos a presentar. ¿Cómo lo vemos en el diccionario? Bueno, aquí tenemos el diccionario. Usted recuerda la palabra. La primera palabra que aparece es Abraham. Esta palabra que usted ve aquí, Abraham. Nótela como está ahí. En español sería A-B-R-A-A-M, ¿cierto? Abraham. ¿Y cómo sé yo que eso es A-B-R-A-A-M? Esa es la transliteración de una palabra, sin acento. Esa es la que tiene que buscar en el diccionario. Y ya le vamos a presentar un ejemplo de eso en la ayuda que ella trae. Abraham, yo lo voy a escribir A, B, y vea que en la parte inferior comienzan a aparecer palabras relacionadas con eso. R, A, y ya apareció la palabra Abraham en la parte inferior. Ya podemos darle un clic, pero digamos que la vamos a escribir total porque hay un montón de palabras más. Abraham. Cuando yo escribo la palabra Abraham, me aparece esto. Igual yo puedo escribir la segunda palabra, la que está en español, Abraham. Yo puedo escribir A, y vea que aquí ya se me bloqueó el teclado, ¿verdad? Entonces le doy otra vez refrescar la página y aquí ya se me vuelve a despejar, para que no se vaya a estresar por eso. A, le voy a poner en español. A, B, R, A, H, A, M.
Y vea que aparece la palabra también ahí. La puse en español. Bien, esos son algunas formas de buscar la palabra en griego. Aquí me aparece Abraham. Y note que aparece Abraham, cuando dice término, es la palabra que viene en el Nuevo Testamento. Es la palabra que viene aquí, es la primera, Abraham, ¿verdad? Y vamos a explicarle por qué aparecen dos palabras Abraham, uno con un acento agudo y uno con un acento grave. Muchos dirán, ¿por qué no deja solo la palabra Abraham con acento agudo? Bueno, porque en el Nuevo Testamento aparecen las dos. Abraham, para una persona que no es muy diestra, podría generarse confusión si no aparecieran las dos palabras. Quiere decir que aparece de cualquiera de las dos formas. En este caso de Abraham, que hemos escogido y que aparece en el verso bíblico, nos vamos a la segunda parte, que es la gramática. En la gramática me va a decir que es un sustantivo. Luego vamos a ver si lo ponemos bien más grande. Ahí aparece sustantivo. Quiere decir que categoría gramatical, sustantivo. Y aparece este sustantivo más, si, no. ¿Qué será eso? Ya lo vamos a ir viendo en las abreviaturas, que los sustantivos, los adjetivos, los pronombres se van a abreviar así. Lo primero, en primer lugar, va a aparecer el género, si es masculino, si es femenino o es neutro. En segundo lugar, va a aparecer el número, si es singular o si es plural. Y en tercer lugar va a aparecer el caso, si es nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Luego aparece el primer verso del Nuevo Testamento donde aparece Mateo 1:2. Luego aparece otro y otro y otro que aparece. Ya los voy a explicar. Entonces, tenemos que Abraham, este Abraham puede ser masculino singular nominativo, masculino singular genitivo, masculino singular dativo, masculino singular acusativo. ¿Cómo es esto? Bueno, esto que viene aquí dice que se traduce Abraham. Y luego aquí viene el paradigma, que ya se lo voy a mostrar. Primero veamos esta parte. Digamos que yo lo llevo a mi mesa de estudio y aquí yo voy a analizar primero la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, esta que aparece aquí subrayada, Abraham, que aquí aparece con acento grave. Y ya en el curso de griego vimos por qué a veces aparece con acento grave y a veces con acento agudo. Es un sustantivo, categoría gramatical, ¿verdad? Que en el resumen vamos a ir viendo la categoría gramatical, que es muy importante para ubicarnos si es un verbo, si es un participio, si es un sustantivo, si es un adjetivo, etc. Eso es muy importante, lo vemos en el curso de griego. Es un sustantivo y puede ser masculino singular nominativo, puede ser masculino singular genitivo, puede ser masculino singular dativo, o masculino singular acusativo, Puede ser cualquiera de estos cuatro, incluso puede ser un vocativo. Es decir, el término aparece en el Nuevo Testamento de las cuatro formas. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es un hebraísmo, no tiene diferencias de desinencias. Entonces, en este caso, esta palabra Abraham se traduce Abraham. Abraham. Ahí, así se traduce. Nada más. Y luego nos lleva a una segunda parte del diccionario que se llama paradigma. El paradigma es fundamental porque el paradigma es esto que tenemos a la derecha. ¿Y cómo es esto del paradigma? Bueno, nos vamos al diccionario de nuevo. Cuando yo señalo Abraham, aparece el paradigma. Es decir, todos los casos de Abraham, en nominativo, en genitivo, dativo, acusativo, que en todos se escribe igual. ¿Lo ven? Es un hebraísmo. Eso ocurre con muchas palabras griegas. Y cuando esta palabra viene de esta manera,
es muy difícil determinar qué caso es, si nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Cuando viene con el artículo, muchas veces se le pone el artículo, ¿verdad? Como lo ve ahí, se le escribe el artículo para poderlo distinguir, ¿verdad? Hay varios trucos, eso lo vemos en gramática griega, pero esto es importante que nosotros sepamos que viene en el diccionario el paradigma y para poder ubicar la palabra y saber qué es. En este caso, Abraham, si yo tomo toda la oración, ya a la hora de hacer la sintaxis, yo veo que, por ejemplo, el escritor le puso a Isaac el artículo. Esto es un complemento, a él Isaac. Y Jennison, si lo buscamos en el diccionario, que ahorita lo vamos a buscar, vamos a ver qué significa engendró al Isaac. Le preguntamos al verbo, ¿quién engendró a Isaac? Y vemos que es Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, Abraham es nominativo, es sujeto de oración, por lo tanto es nominativo, ¿verdad? Así de sencillo determinamos el caso de esta palabra. Hasta ahí vamos bien, pero nos vamos a las abreviaturas que nos da mucha lata a veces. Y aquí tenemos, cuando le damos en ayuda, nos dan cuatro pestañas: buscar, abreviaturas, participios y verbos. Entonces tenemos el primero, que es en buscar. Vamos a hacerlo más grandecito para que usted pueda observarlo mejor. Y dice, para buscar una palabra en el diccionario, siga las indicaciones. 1. Elija la palabra griega que va a buscar, por ejemplo, logon o Abraham, pero digamos que logon. 2. Reemplace los caracteres griegos de la palabra, la lambda, la omicron, la gamma, la omicron, la ni. Dice, reemplace los caracteres griegos de la palabra por los que vienen en la columna de transliteración, ¿verdad? Este cuarto que viene aquí. Dice, por ejemplo, logon. Logon ve que vienen 5 letras. La lambda, esta primera, la omicron, la gamma, la omicron y la ni. Cada una de ellas se translitera con una palabra en español que son las que vienen en color rojo aquí. Entonces la lambda, buscamos lambda. La lambda, la ve aquí, minúscula, es una L. Yo en el teclado escribo una L. De hecho, ¿cómo se pronuncia? La omicron es una O. ¿Cómo se translitera la omicron? Como una O, ¿verdad? Omicron, O, la ve aquí. La gamma, que es la que puede llevarlo a enredarse, buscamos gamma. Esta gamma es una G de gato. Tenemos que buscar la G de gato en el teclado. Y así sucesivamente. La omicron es la O, la ni es la N. ¿Ve? Entonces, esa es la primera parte, el alfabeto. Cómo se translitera cada letra. Eso está fácil ahí. Pero también vienen abreviaturas. Por ejemplo, vienen las abreviaturas de todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se abrevian estos libros? En el libro mío de Introducción al Nuevo Testamento, también les presento todas las abreviaturas del Antiguo Testamento. En ese mismo libro vienen todos los libros de la Biblia y vienen algunos de estos términos griegos. Bien, ahora en la parte derecha viene sustantivos, adjetivos y pronombres. ¿Cómo se abrevian? El femenino se va a abreviar como fe. Oiga, esto solo en sustantivos, adjetivos y pronombres. El masculino con una ma. El neutro con una ne, el singular con una si, plural con una pl, nominativo es no, genitivo es ge, una da es dativo, una ac es acusativo, una bo es vocativo. Fácil. Ahora, nos vamos a los participios. Si ya has llevado por lo menos un cursito, varios cursos conmigo, entonces usted los va a entender fácilmente. Participios. Tenemos, por ejemplo, este participio legontes, que aparece en el Nuevo Testamento. Si usted busca legontes, aparece
aparecen cinco abreviaturas. La primera es pre, la segunda es AC. Se separa, luego sigue ma, espacio, PL, espacio no, ¿verdad? O raya. Entonces, tenemos que las primeras dos son abreviaturas de verbos. La primera es el tiempo y la segunda es la voz. En griego, si ya has llevado un poquito de griego, ya sabes cuál es la diferencia de tiempo, voz y modo. Entonces, el primero es el tiempo presente. ¿Cuáles son los tiempos griegos? Si es pre, es presente. Si es fu, es futuro. Si es IMP, es imperfecto. Si es AO, es aoristo. Si es P, es perfecto. Si es pluscuamperfecto. Fácil. El segundo término o la segunda abreviatura, AC, es la voz. Estamos hablando de los participios, todavía no estamos hablando de los verbos. En las abreviaturas vienen tres tipos de abreviatura de esta en segunda en los participios. La AC, la ME y la PA. La AC significa voz activa. La ME significa voz media y la PA significa voz pasiva. Con varios ejemplos, y si usted esto lo tiene impreso, lo puede sacar en un pantallazo, tenerlo por ahí donde lo esté observando para que usted al principio pues pueda utilizarlo fácilmente. El que ya ha llevado cursos de griego, pues esto ya llega a aprendérselo casi de memoria. Luego viene en el mismo participio, vienen dos que son verbales, la pre y la AC, el tiempo y la voz. Viene luego tres unidas que son las mismas del sustantivo, del adjetivo. Ma, pl, no. Es decir, primero viene ma, que es el género masculino, masculino. Luego viene, puede ser masculino, puede ser fe, que es femenino, o puede ser ne, que es neutro. Igualmente viene pl de segundo. El segundo, igual que lo explicamos hace un momento, es el número. Y el tercero es el caso, ¿verdad? Entonces, masculino, plural, nominativo. Ya dominando las de los sustantivos, pues esto queda más fácil. Vámonos ahora a los verbos. ¿Cómo se abrevian los verbos? Bueno, los verbos tienen 5 abreviaturas. Perdón, 4, ¿verdad? Primero viene una que dice, en este caso, el verbo lego dice la primera pre. ¿Qué significa pre? Pre es el tiempo, pre. ¿Cuáles son los tiempos? Recuerda, pre es presente. Si ahí en lugar de pre dijera fu, es futuro. Si dijera IMP, es imperfecto. Si dijera AO, es aoristo. Si dijera P, es perfecto. Y si dijera plus, es pluscuamperfecto. Esas son las abreviaturas que vamos a utilizar acá en esta primera. En la segunda, IND, indicativo. ¿Qué es esto? El segundo es el modo. Y existen 5 modos. Si es IND, lo ve aquí, es indicativo. Si es INF, infinitivo. IMP, imperativo. Y usted dice, oh, pero no es que IMP es imperfecto. Depende del lugar en la abreviatura. Si en el primero va IMP, es imperfecto. No puede ser imperativo porque el imperativo es un modo. Los modos van en la segunda. En el segundo, si es IMP en el segundo, es imperativo. Es tiempo, modo. Si es el primero, es tiempo. El primero es tiempo, el segundo es modo y el tercero es voz. Entonces, el tercero es voz, AC. Buscamos el de voz, voz. AC es activo. Si dijera me es media, si dijera pa es pasivo. Así de fácil. Igualmente, esto no es mucho de estarlo poniendo porque hay que usarlo y hay que aprendérselo, como que sea parte de nuestra forma de buscar. Son abreviaturas que deberían ser internacionales. Y el cuarto, I1S, es la persona. ¿Qué es la persona? Bueno,
La persona en gramática existe la primera singular, segunda singular, tercera singular. Lo hacemos con 1S, la S minúscula. La plural, primera, segunda y tercera, 1P es plural, la P mayúscula, para que le ayude un poco a la vista. Bien, bajamos esto, cerramos esto y esas son las abreviaturas que vamos a usar en el diccionario. Vamos a pasar un momentito acá. Entonces tenemos que Abraham se traduce a Abraham, nada más. Lo vemos. Abraham, aquí está traducido Abraham. Ahora vámonos a la segunda palabra para ir viendo mejor el panorama. También es importante recordarles que el estudiante tiene que ir haciendo una tabla como esta, donde va escribiendo. En el caso mío yo escribo la sintaxis, es decir, el orden que llevan las palabras en la oración, la categoría gramatical que nos la da el diccionario, nos dice qué categoría gramatical es esa palabra en ese versículo. Luego las palabras que nos dan Nestlé Alan, esta es la versión 26 que aparecen del trabajo que ellos hicieron. Luego aparece la traducción que nos da el diccionario, ¿verdad? Que aquí aparece esta traducción, la traducción primera. Luego aparece la situación gramatical, que es esta que aparece aquí. Pero ¿cuál es de todas? En este caso es masculino, singular nominativo, y ya lo sacamos, ¿verdad? Que era el primero. Luego tenemos el paradigma. ¿De dónde viene? Viene de Abraham. En este caso es un hebraísmo, entonces es igual, pero hay casos en los que no es igual. Que es totalmente distinto. Luego viene la traducción del paradigma, que se refiere a este, y luego viene el primer versículo donde está, que aquí va a aparecer, ¿verdad? En el mismo diccionario. Es decir, es un resumen de esta manera, es una tabla para poder hacer una sintaxis, para poder hacer, bueno, la sintaxis, evidentemente, ¿verdad? Y para ayudarnos en exégesis. La segunda palabra que aparece es eugénisen. Véala bien, anótela para buscarla en el diccionario. Si tiene dos pantallas, como yo tengo varias pantallas, pongo el texto en una y busco en el otro. Pero en el caso suyo, si tiene solo una pantalla, pues la anota y va a escribir eugénisen, sería E, Y, yo estoy viendo la otra pantalla, recuerde que era la G de gato, y ve aquí abajo en la parte inferior comienzan a aparecer una cantidad de palabras que llevan esas letras, Y, luego viene doble Ni, doble N, luego viene una ita, que es la H, Jenny, y luego sigue la sigma, la E, y allá apareció la única palabra, eugénisen, ahí aparece. Le doy un clic y ahí apareció la palabra. Eugénisen, esta palabra yo a esta palabra le doy un pantallazo y la llevo al versículo para poder analizarlo bien. Pero veámoslo aquí someramente. Eugénisen, ¿lo ve? La gramática dice que es un verbo que es auristo, indicativo, activo, tercera singular. Digamos que usted está viendo la tabla, la tiene ya impresa. AO es auristo, IND indicativo, AC activa, voz activa, tercera singular. Dice que se traduce engendró. Así es sencillo. Luego, aquí aparece, vamos a hacerlo más pequeño para que usted lo pueda observar, el paradigma. Eugénisen viene de llenau. Si usted lo ve en la tercera línea del singular, en la tercera línea, eugénisen, ahí aparece eugénisen. Y eugénisen es engendrar. Y ahí, si usted ya aprende a conjugar el auristo, sabe que es desde primera a tercera. Yo engendré, tú engendraste, él engendró. Engendró. Así se traduce. Por lo tanto, es engendró. Que eso lo aprendemos en los cursos de gramática griega y es muy fácil. Entonces aquí vamos a ver aquí eugénisen, aquí lo tenemos. Ese es el término. Ve aquí yo me lo traje en pantallazo, no sé si usted lo podrá observar bien, que es el verbo, esa es la categoría gramatical, es verbo, categoría gramatical, esta es la palabra, ¿verdad?, que buscamos,
es aoristo indicativo activo tercera singular, que es esto que aparece aquí. A esto le llamamos situación gramatical. Luego se traduce en el texto engendró. Aquí, esto. Y entonces lo ponemos engendró. Abraham engendró. Ve, el diccionario me está dando la traducción facilita. Pero no solo eso, también vamos a entender por qué se engendró. Y entonces viene la segunda parte, que es el paradigma. Llenao. Ejenisen viene de llenao. Llenao, esta palabra en infinitivo es engendrar, literalmente es yo engendro. Entonces, cuando yo señalo llenao, aparece este paradigma que está a la derecha. Se lo muestro de nuevo. Llenao y aparece el paradigma. Ese paradigma es el que yo le tomo un pantallazo y me lo traigo aquí. Es el que usted tiene acá para entenderlo mejor. Llenao es el paradigma. ¿Estamos claritos? Llenao es el paradigma de ejenisen, de esta palabra. Ese es el paradigma, el papá de todas estas palabras. Entonces, llenao, que en infinitivo es engendrar, ¿verdad? Y que literalmente es yo engendro, esta palabrita, dice el diccionario que está en aoristo, indicativo activo, tercera singular. Aoristo, tiempo aoristo, modo indicativo, voz activa, el amarillo significa voz activa, el verde voz media y el celeste voz pasiva en los verbos. Dice que está tercera singular, es decir, en el singular está en la tercera línea. Así se busca. Y luego lo que sigue es la conjugación, un principio básico de la gramática española. ¿Cómo se conjuga engendrar en aoristo, indicativo, activo, tercera singular? Bueno, comencemos con la primera. Yo engendré, tú engendraste, él engendró o ella engendró. Engendró. Ahí está. Por eso se traduce de esa manera. Bien, hermanos, yo creo que de esta manera llegamos al final de este curso básico sencillo de escavadigital.com. Yo espero que usted aprenda a utilizarlo. Decirle y agregarle que aquí en la parte derecha aparece la concordancia. ¿Qué significa la concordancia? Bueno, significa que de esta palabra así, con esta misma situación gramatical, aparece en estos textos bíblicos. ¿Para qué? Para poder hacer un estudio bíblico de esa palabra y poder llegar a un conocimiento más certero de su significado. Bien, muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en los programas de YouTube. Bendiciones a todos.